Son las 7 de la mañana con 44 minutos. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como lo habíamos anticipado, está en su despacho ya la terna para designar al vocal de la Corte Nacional de Justicia ante el Consejo de la Judicatura. Por ley, este vocal que debe ser designado debe presidir el organismo. Eso es lo que dice la ley y la Constitución respecto al tema. Doctor Ulloa, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días, le saluda Freddy Paredes. Muy buenos días, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para el pueblo ecuatoriano. Gracias a usted, doctor Ulloa. ¿Cómo va a proceder esta vez? Debo recordar que la vez anterior esta misma intención del presidente de la Corte Nacional de Justicia de enviar la terna para designar a su representante al Consejo de la Judicatura generó un impasse entre algunas instituciones. Se le responsabilizó a usted de guardarse debajo de la mesa esa terna, de no poner a su tratamiento oportunamente hasta que terminó retirando esta terna el presidente Iván Saquicela. ¿Cómo va a proceder ahora usted y el organismo frente al envío de la nueva terna, doctor Ulloa? Muchas gracias por su pregunta. Mire, este momento estamos analizando con el equipo jurídico cuál debería ser el procedimiento y obviamente también tendrá que pasar por un diálogo con los consejeros para que se pueda tomar una decisión. La única razón para que no haya prosperado la primera terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia eran razones estrictamente jurídicas, no políticas, jurídicas, tratando de no afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura y, por supuesto, dejando claro mi criterio de que en este caso específico, y no lo voy a cambiar, en este caso específico, tratándose de la designación del próximo presidente de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, existen dos normas de rango constitucional que se oponen para el cumplimiento de nuestras funciones. Lo primero, la norma constitucional establece claramente que el Consejo de la Judicatura está conformado por representantes de las 5 fuentes, de 5 fuentes, entre ellas la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante la presidirá. Ajá. Así dice textualmente la Constitución. Sin embargo, recordemos que también existe un dictamen interpretativo, el 02-2019-IC/19, que establece claramente que el Consejo de Participación Ciudadana no puede tutelar las decisiones tomadas por el transitorio. ¿Por qué es importante que se destaque esto, Freddy? Por favor, es sumamente importante y creo que los abogados lo tienen claro. Existe un vocal que ejerce como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, pero que no es de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, él fue puesto como suplente para que ejerza la titularidad en caso de ausencia de la doctora Maldonado en la fuente de la Corte Nacional. Y esto no puede ser tocado por el Consejo de Participación Ciudadana porque existe un dictamen interpretativo que nos impide mover, discernir o tomar una decisión respecto de la designación del doctor Román. El doctor Román, por su lado, ha presentado una acción de protección que le fue negado en primera y segunda instancia, pero se encuentra una acción extraordinaria de protección en manos de la Corte Constitucional, que debería ser el organismo que dirima esta circunstancia, que él indique, señor Román, a usted le corresponde, por haber sido designado como suplente de la doctora María del Carmen, que ejerza como presidente del Consejo de la Judicatura. En esta circunstancia, si así se pronuncia la Corte, nosotros tendríamos que designar a un vocal suplente. Pero existe también la posibilidad de que se le indique por parte de la Corte Constitucional que no existe, por no ser de la fuente, no existe la posibilidad que él ejerza como presidente del Consejo de la Judicatura. En tal caso, nosotros, atendiendo lo que él decida, porque él también podría renunciar, tendríamos que designar o un vocal titular o un vocal titular y suplente. Entonces, son 3 circunstancias que están a la vista, que pueden afectar la institucionalidad y que no podemos darnos el lujo de cometer errores
por lo menos en mi presidencia, he tratado de que no se generen escándalos producto de las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana, que usted recordará antes, el país se vivía escandalizado con la remoción de un vocal del Consejo de la Judicatura, que no era función del Consejo de Participación Ciudadana, la designación de otras autoridades que no cumplían con los requisitos para ser designados como esa autoridad y afectaciones a procesos y concursos que estaban bien llevados. Esa no ha sido la temática de esta actual administración y por prudencia creo que primero hay que analizar previo a hacer un pronunciamiento oficial, ya sea por parte del mismo Pleno del Consejo de Participación Ciudadana o yo como presidente también lo podría hacer. Ahora, doctor Ulloa, está bien el análisis que hace usted y lo entendemos, además usted es abogado, entiende muy bien las implicaciones legales, constitucionales, pero déjeme recordarle que el señor Murillo, que actualmente preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control, digamos el Consejo de la Judicatura, perdón por la confusión, tampoco proviene de la fuente de la Corte Nacional de Justicia que constitucionalmente debe presidir el Consejo de la Judicatura. Él proviene de la terna de la función legislativa y está temporalmente ocupando la presidencia del Consejo de la Judicatura frente a la decisión de renunciar de la doctora Maldonado, quien presidía el Consejo de la Judicatura. Allí también no se está cumpliendo con la Constitución y la ley, en el caso de la presidencia de el doctor Murillo. Bueno, en este caso que usted señala específicamente, el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial se establece de que en caso de ausencia o impedimento del delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿ok? El miembro puede designar, o sea, los miembros del Consejo de Participación, los que quedan, pueden designar a una persona que los represente o que presida mientras se reemplaza, mientras se dirime el impedimento que existe en contra de uno de ellos, etcétera. Eso lo dice la norma. No es una imposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana y entiendo que tampoco es un acto caprichoso que busca beneficiar a una persona dentro del Consejo de la Judicatura. Esa es una decisión, Freddy, y gracias por tocarla porque es importante aclarar, esa es una decisión que fue tomada por los propios miembros del Consejo de la Judicatura en virtud del artículo 262 de la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial. Allí no ha intervenido en lo absoluto el Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Pero dicha decisión está amparada en el Código Orgánico que rige la función judicial. Tampoco es que es antojadiza. ¿Cuál es el escenario actual para que se haya tomado esa decisión? Efectivamente, existe la ausencia de la doctora María del Carmen Maldonado porque renunció y existe un posible impedimento por parte del suplente, que es el doctor Román, para ejercer la presidencia. Ese impedimento está en dirimencia dentro de una acción presentada ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional deberá entender que esta situación está afectando la institucionalidad del país y aunque yo entiendo que los procesos deben salir en el orden en que van llegando, existe a veces la necesidad de dar prioridad a situaciones que pueden estar afectando el escenario político, el escenario jurídico de una institución y por supuesto crear este tipo de escenarios conflictivos entre poderes o instituciones del Estado, que no es la voluntad ni es la intención por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Lastimosamente estamos en esta encrucijada y aquí no se puede respetar por un lado lo que dice la norma constitucional, porque estamos desacatando lo que dice el dictamen interpretativo de la CC, que tiene el mismo rango esa disposición que una disposición constitucional. De acuerdo. Y por otro lado, tampoco podemos irnos a acatar directamente el dictamen interpretativo, porque sería desacatar la Constitución del Ecuador. Entonces, por favor, esto es importante que se entienda, porque no estamos hablando de que nosotros podemos actuar como ciudadanos comunes. Tenemos que respetar el ordenamiento jurídico porque somos servidores públicos.
De acuerdo, doctor Ulloa, pero parecería ser que todo este problema que se ha generado por las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que sus decisiones no pueden ser revisadas, esto es avalado por la Corte Constitucional, todo esto que nos dice es la verdad, pero parecería, digo, que este impasse que se ha presentado en el Consejo de la Judicatura se solucionaría efectivamente designando de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia su representante para que él presida por el resto del periodo, que será, me imagino, hasta mayo, igual que el resto de funcionarios que van a ser elegidos el 5 de febrero de 2023. Freddy, por favor, lo que pasa es que tomar esa decisión implica desconocer el derecho que le asiste al doctor Álvaro Román. Entonces, no podemos dejar de desconocer que existe una persona que se encuentra con la latente posibilidad de ser designado como el presidente, ante el hecho de que el mismo Consejo Transitorio lo haya puesto como suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces se sobreentiende en términos generales, por favor, de que cuando el principal falta es el suplente, el que suple, vamos a repetirlo, que suple a la ausencia definitiva del principal. Es más, tenemos reportes y registros de que el doctor Álvaro Román en diferentes ocasiones había reemplazado a la doctora María del Carmen Maldonado y presidido el Consejo de la Judicatura. Entonces no puedo tomar una decisión, yo por lo menos por mi formación de abogado, porque yo conozco perfectamente cuáles son las consecuencias del incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional. Yo prefiero, por prudencia, esperar que se dirima en el máximo organismo de interpretación de la Constitución del Ecuador, sin perjuicio de que mis compañeros, los demás integrantes del Pleno, bueno, ellos decidan tomar una decisión diferente. Pero Ya, por lo menos yo como presidente no puedo ser incoherente y en el acto de la remisión de una terna decir no y ahora decir sí. claro, usted dice se le limitaría el derecho, la expectativa legítima del doctor Román de que vía subrogación o principalización, sería en este caso, asuma la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, pero en este caso la misma institución, es decir, la fuente que debe remitir a su representante lo está haciendo. Si usted quiere tácitamente, la fuente, la Corte Nacional de Justicia, está desconociendo o no quiere que el señor Román y nadie más ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura o lo represente ante ese organismo y por eso está enviando la terna. No hace falta, hacerlo expresamente. El lenguaje está de por sí ya, la intención está de por sí marcada, como cuando se marca ubicando primero, segundo y tercero en una terna. Siempre quien la emite quiere que el primero fuese designado. De no ser así, se van al segundo o al tercero. Ese lenguaje no necesariamente es expreso, doctor Ulloa, y lo que aparentemente ocurre es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia dice, a ver, mi delegado está aquí entre estos tres, hágame el favor, designe y ubique en el Consejo de la Judicatura para que además preside el organismo según reza la Constitución. Claro, lo que pasa es que estamos en un ordenamiento jurídico, sometidos a él, a un ordenamiento constitucional. Y lo que piense el presidente de la Corte Nacional no tiene que hacerse necesariamente, o lo que piense yo. Yo le estoy dejando mi criterio, no me estoy imponiendo sobre el criterio de otros, pero creo que existen razones de un lado y del otro, y que la única entidad de este momento que puede dirimir en este inconveniente es la Corte Constitucional. Así de sencillo, porque entiendo perfectamente que desde la Corte Nacional de Justicia se exige la designación de una persona que provenga de su fuente, como lo manda la Constitución. Uh-huh. Pero no se menciona ni se refiere absolutamente nada
el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. Es como que si ellos desconocieran, o concretamente el presidente de la Corte Nacional desconociera la validez de ese dictamen, y nosotros como Consejo de Participación no lo podemos desconocer porque nos afecta estrictamente a nosotros. El momento que se dice que el Consejo no puede tutelar las decisiones del transitorio, es como que el doctor Álvaro Román fuera de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Nosotros, para mí hubiera sido sumamente cómodo reconocer al ingeniero Román, perdón, al doctor Román, como el presidente del Consejo de la Judicatura, y se acababa este problema. Pero tampoco puedo dejar de ser razonable en entender también la posición de derecho del presidente de la Corte Nacional de Justicia y poder tomar una decisión por mi propia cuenta. Por eso digo, esto está en manos de la Corte Constitucional, desde mi punto de vista. Es decir, usted va a esperar el pronunciamiento de la Corte. ¿Cómo va a tratar el tema en el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que preside usted, doctor? Eso es lo que el día de hoy vamos a tratar en una reunión interna con algunos consejeros y consejeras para tratar de resolver o dar una línea jurídica a esta situación y que no ocurra lo de la vez pasada, que esperando y dialogando en esta espera, una espera consensuada entre varias instituciones, de repente aparezca la misma situación del retiro de la terna con el descrédito del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no va a ocurrir. Aquí se va a tomar una decisión de forma inmediata por el Pleno o por el presidente. Cuando usted dice vamos a analizar en una reunión interna, quiere decir que no necesariamente es en el marco de una sesión del Pleno del organismo. No, en una sesión del Pleno va a tener que, el día miércoles voy a tener que indudablemente poner este punto en el orden del día, pero es claro que el día de hoy también tenemos que tener una posición nosotros para ya ir al Pleno el día miércoles con unas líneas jurídicas y que no se forme un escenario bochornoso o escandaloso en torno a esta nueva terna remitida por la Corte Nacional. De acuerdo, está muy clara su posición, doctor Ulloa. Queremos agradecerle por habernos atendido. El doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pronunciándose respecto de esta terna que nuevamente está en su escritorio para designar de la fuente de la Corte Nacional de Justicia al representante ante el Consejo de la Judicatura que, de acuerdo con la Constitución, debería presidir el organismo. Ya escucharon ustedes todas las implicaciones que tiene este tema por la aspiración del doctor Román a subrogarle a la doctora Maldonado a presidir el organismo y la presidencia que ejerce actualmente el doctor Murillo por decisión de los vocales del propio Consejo de la Judicatura. Doctor Ulloa, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga buenos días. Muchas gracias, Freddy. Un fuerte abrazo. Saludos al Ecuador entero. Gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM.